Buen día, hoy 15 de mayo de 2024, estamos en la materia de lenguajes de interfaz. El equipo número 1 estará presentando la práctica número 6, denominada Macro y Code. Los integrantes del equipo es Arellano Peraza, Eira Camila, Balan Ávila, Isaac Alexander, Pinacho Canto, Ángel David y Salinas Parra, Silvana. Ahora continuaremos con la explicación de cómo está constituida la organización de nuestro código utilizando las directivas macros y cuál fue el criterio que utilizamos para su organización. Primeramente, pues se podría decir que, para hacer énfasis, una macro sirve para la optimización de un código cuando se utiliza cuando la optimización es esencial y aunque igual sirve para la organización. Y en este caso, pues una macro sirve o funciona de copiando y pegando el código al momento de su ejecución. Pues en este caso, voy a ir explicando de etapa por etapa de cómo fuimos constituyendo la organización de nuestro código. Como primera instancia tenemos esta función que básicamente recibe los datos de entrada. Se podría decir que optamos por dejarlo de la siguiente manera, ya que es un código de un solo uso. Si utilizamos una macro, básicamente lo que haría sería lo mismo, copiar y pegar esta parte del código. Además de que se podría decir que cumple con una función específica que durante la ejecución de nuestro código y para la optimización, pues nos conviene dejarlo de la siguiente manera, al igual que lo que viene siendo la conversión del valor máximo. En el caso de las funciones para la organización, lo que viene siendo organizar de manera ascendente y organizar de manera descendente, ¿por qué no lo convertimos a una macro? Esto se debió a que, además de ser un código de un solo uso durante la ejecución, pues nos daba ciertos problemas al momento de implementarlo con una directiva macro, lo que viene siendo de que se sobrepasaba el límite de la memoria. Y cuando se ciclaba, se creaba un ciclo para la impresión, pues teníamos ciertos problemas de multidefinición, que fue el motivo por el cual decidimos dejarlo de la siguiente manera. Aunque como mencioné antes, el macro funciona copiando y pegando el, el conjunto o el bloque de código cuando es necesario. En el caso de borrar pantalla y de imprimir números, si utilizamos macros. ¿Por qué utilizamos macros? Porque en este caso, el borrar pantalla se podría decir que es independiente al resto del código, ya que solo busquemos en el código de macro la borrar pantalla que se encuentra en la parte de arriba. Borrar pantalla, como se puede ver, pues básicamente funciona llamando las interrupciones de MS2 y para imprimir números, pues esto es totalmente independiente, ya que se podría decir que solo va imprimiendo lo que viene siendo los conjuntos de un arreglo de 10 en 10 y se van organizando de la siguiente manera. Entonces, en este caso, las funciones de borrar pantalla y de imprimir números cumplían con los requisitos para ser implementados dentro de una macro y sin generar conflicto al momento de la ejecución. En cuanto a los beneficios que notamos para una macro, como mencioné antes, es que para la optimización es realmente su punto fuerte, ya que al momento de copiar y pegar, pues al ejecutar, se ejecuta de manera secuencial y no tienen que hacer saltos de código como sería un call, perdón, y lo que en tiempo de ejecución para programas grandes, pues es realmente indispensable. Al igual que para la organización de código, ya que como se puede observar, al implementar macros, a diferencia de lo que viene siendo un código de un solo uso y de manera secuencial como es la parte de arriba, pues lo hace de una manera un poco más compacta. Visualmente, la función que tendría ese bloque de código se ve de una manera más compacta y se hace más entendible y agradable de manera visual. Pues eso sería todo y continuamos con mis compañeros. Bueno, a continuación vamos a explicar de manera rápida nuestro código. Después de haber visto cómo está el diagrama de flujo, tenemos dos macros. Una que se llama borrar pantalla, que básicamente solo deja completamente vacía la pantalla, para después pasar a la siguiente macro, que se llama imprimir números. Esta macro viene consigo con un loop, y que es en el que se van imprimiendo los números. Y aquí es donde se va a hacer el salto de línea, pues básicamente cada que llegue a los 10 números impresos. Esas son las dos únicas macros. Ahora, después de declarar nuestra pila, nuestro segmento de datos y nuestro segmento de código, tenemos nuestro programa principal, al que se llama main. Entonces, en este caso, primero inicializamos un contador. Aquí tenemos una etiqueta que básicamente es donde se solicita el usuario total de números a ingresar. Se convierte de ASCII, se convierte en un valor numérico, y a su vez, pues básicamente si se excede del valor que es 100, se vuelve a pedir. Es una conversión porque en este caso estamos tratando con números de 2 dígitos, por lo que del mayor valor máximo se debe sacar en doble. Y después se pasa a solicitar los números. Esto igual se hace un bucle y se detiene igual con respecto al valor que obtuvimos en el máximo valor. Se solicita el sentido. Y ahora pues aquí tenemos nuestros loops de ordenamiento, descendente, ascendente, la clase pasada. Y aquí es donde vienen estando nuestras macros.
En este caso tenemos una etiqueta que se llama imprimir y repetir, porque esta se hace tanto después de ascendente y después de descendente. Entonces aquí tenemos borrar pantalla y después vamos a tener imprimir números. Entonces en este caso borrar pantalla, nuestra macro va a quitar todas las instrucciones anteriores, los textos que habían aparecido, y después de imprimir números pues va a imprimir todos los números que ya teníamos. Ahora, si lo vemos en el archivo LST, pues aquí tenemos, para empezar, nuestra macro de borrar pantalla, y aquí tenemos nuestra macro de imprimir número. Y aquí se declaran los segmentos, y aquí es donde básicamente comienza nuestro programa principal. Pero si vamos hacia el final, como hemos dicho que era de la parte de imprimir números donde están nuestras macros, en este caso pues vuelven a aparecer, por así decirlo, otra vez las instrucciones, como aquí podemos ver. Aquí es donde está todo lo que viene siendo la parte de imprimir el mensaje, imprimir y pues imprimir los números. Volvió a aparecer lo que ya habíamos pedido básicamente antes de la macros, porque como habíamos visto antes, la macros es como un copiar y pegar. Y aquí al final pues podemos ver que no hay ningún error, y ya después pasaremos a la ejecución. Básicamente para lo que nos sirven los macros es para no volver a escribir de nuevo todo ese código que ya antes teníamos, en este caso el de borrar y imprimir la pantalla. Y escogimos hacerlo de esta forma, básicamente con solo esos dos, digamos, procedimientos, ya que en ascendente e descendente, como se invoca o se vuelve a repetir, digamos así decirlo, el ciclo, no es algo que sea muy factible o optimizable hacerlo con macros. Pero ahorita podemos ver la ejecución, cómo funciona. Bueno, a continuación vamos a ejecutar el archivo de macro. Y lo haremos de manera directa. En este caso se nos pide que ingrese un número, y si ingresamos un número mayor a 100 nos lo volverá a pedir. En este caso, para hacerlo más rápido, solo haremos 15 números, primero de manera ascendente. Y como podemos ver, los números se han ordenado de manera ascendente y se han puesto primero desde una línea, entonces los que quedan igual se ponen. Y al lado de los espacios pues no se imprime nada. Ahora vamos a repetir el proceso, pero esta vez lo vamos a hacer de manera descendente. Y de nuevo vamos a insertar 15 números para que sea más rápido el proceso. Y ahora pues seleccionamos uno para que se haga de manera descendente. Y como podemos ver, los números se han ordenado de manera descendente. Y ya solo presionamos otra tecla y se sale del programa. Ahora continuaremos con la explicación de cómo está constituido nuestro código en su organización y cuáles fueron los criterios que utilizamos para la implementación de la herramienta Code. En este caso, pues nuestro principal criterio fue crear módulos los cuales cumplan con funciones específicas. Esto se podría decir que reutilizando el código de la práctica pasada, fuimos agrupando las líneas de código que cumplían cierta función, considerando que sean hasta cierta manera independientes al resto de líneas de código. Esto para que no crear conflicto durante su ejecución, fuimos creando módulos que podamos llamar con nuestra instrucción code. Como se puede ver, entre sus principales beneficios de la implementación de esta instrucción está la organización del código, pues dentro de nuestra ejecución principal o nuestro programa principal, el main, se puede ver que es más fácil de entender de manera visual, ya que utilizan menos instrucciones a comparación de que hubiésemos escrito todo el código de manera secuencial. Y en los comandos pues igual nos facilita su entendimiento, ya que solo se enfocan en cumplir una función específica. Durante el criterio se podría decir la creación de estos módulos hubo ciertos conflictos, como se podría decir que la función de obtener dato y de solicitar número básicamente cumplen, se podría decir que tienen la misma función de obtener datos del usuario a través de la consola, pero eso lo dividimos por practicidad, ya que se podría decir que almacenamos los datos, se obtienen los datos del usuario, pero lo trabajamos de manera diferente, esto para facilitar el uso durante la ejecución del programa. Entre sus principales beneficios, como ya mencioné antes, está la organización del código, la agrupación de líneas de código, en este caso nuestro criterio fue que cumplan una función en específica, que fue la creación de funciones y a su vez la creación de módulos, igual la definición de bloques de código, que en este caso fue por función, y algo importante y algo para destacar fue que se facilita el uso de instrucciones de control, que en este caso pues utilizamos los saltos y las comparaciones de acá representados como un if, que como se puede observar es más fácil de entender, ya que solo se pone nuestro módulo, que es más fácil de entender a comparación de que se haya escrito todo el código que realiza la función de organización, ya sea de manera ascendente o de manera descendente. Ahora voy a explicar el programa CAL de la práctica. En este caso, todas las variables que serían textos y espacios en blanco más el arreglo de números, todos esos los declaramos en la data segment.
Y en el procedimiento lo que hicimos fue utilizar puro cal, cuidando ciertos aspectos que voy a mencionar al final. Algunos de esos aspectos es, por ejemplo, los jump o los saltos. Los hicimos algunos dentro de este espacio, como sería el jump, salto descendente, y el de repetir. Y otros los hicimos dentro de cal, esto cuidando cierto sentido para que los cal no vayan hacia afuera del programa. En un momento lo voy a explicar. Para empezar, hicimos en cal para cada aspecto del programa, como sería borrar pantalla, obtener dato y contador, solicitar números, obtener sentido, el orden, ascendente, descendente, imprimir el orden y repetir programa. Y utilizamos el red para salir. Ahora, para declarar los comandos cal, se utiliza el nombre que vamos a tener de esa función, se le podría decir, junto con proc y al final en p. Ahora aquí, este es el programa para borrar pantalla. Y este sería la de obtener dato y contador. En este caso tuvimos mucho cuidado al declarar qué registros íbamos a usar. Por lo mismo es que los reiniciamos en algunos de estas funciones. Por ejemplo, aquí estamos reiniciando estos registros para que no obtengamos alguna basura o algo de otro cal. En este caso lo que hicimos fue obtener el dato. Hacemos la impresión del primer texto, que es para pedir cuántos números se van a guardar en el arreglo. Hacemos la lectura por carácter, que se va a guardar en el array. Y a su vez hicimos la conversión a decimal para saber cuántos números nos faltan dentro de la ejecución del programa. Todo eso se guarda en el AX y después se guarda. También checamos cómo se guarda el array y obtuvimos otro, ya que todos los valores de los números van a ser con valores de Word. En hicimos la de solicitar números. En este caso, por medio del max array, obtuvimos cuánto es el máximo de números que se van a aceptar en el arreglo. Hicimos la conversión a ASCII para que se imprima. Y en este caso solicitamos. Se imprime un texto que va a pedir que nos dé un número entre el 0 y el 99. En este caso, una vez se imprime todo el texto que queremos, hacemos la lectura del teclado. Esta lectura se hace carácter por carácter y se va guardando en donde dice números, que sería el arreglo. Y después avanza hacia el siguiente par de números. Y lo mismo, volvemos a reiniciar todos los registros para que no haya alguna basura dentro de estos. Y utilizamos el red, que el red se utiliza más que nada con cal para determinar en dónde se había quedado el programa principal. ¿Por qué? Los red lo que hacen es de que, como cal utiliza mucho la pila, es de que dentro del programa principal, cuando encuentra un cal, obtiene la dirección de ese instante y a su vez se dirige hacia la dirección donde está el programa. Esa dirección donde estaba se guarda en la pila, mientras que la dirección a donde va es donde va a ejecutar ese programa, o más bien ese procedimiento, y con el red va a retirar esa porción de la pila para regresar a la instrucción donde estaba. Por eso es que en todos los programas, o más bien en todos los procedimientos cal, se debe de utilizar el red. En el de obtener sentido lo mismo, solamente imprimimos el texto y pedimos los datos. Algunas de estas comparaciones se van a ir directamente al programa principal. ¿Por qué? Porque no podemos tener jumps hacia afuera del programa. Por lo mismo es que obtener sentido tiene sus propios jumps, pero solamente son dentro de su programa. Es decir, salir sentido se va a esta parte donde sale. Y en cambio, si no es ni 0 ni 1, se va a regresar a donde dice sentido. En ningún momento los jumps van hacia afuera de cal. Y lo mismo con el de descendente. Todos los jumps están dentro del mismo procedimiento para que no haya errores de ejecución y siempre se llegue a donde dice red para retirar esa porción de la pila y que no se mantenga guardada. Lo mismo con ascendente y lo mismo con imprimir orden. En este caso, para imprimir orden, utilizamos las variables de espacio y espacio en blanco, donde espacio es un salto y espacio en blanco es un espacio en blanco común. En este caso, también utilizamos el jump para imprimir los números por medio del loop. Y aquí es donde obtenemos en el valor el número del arreglo, hacemos que imprima carácter por carácter y una vez los imprima, avanza hacia el siguiente. Se imprime el espacio en blanco y se incrementa el contador CL. A su vez que incrementamos el DI en 2, porque el DI va a ser carácter por carácter, mientras que CL va a ser por conjunto de número. Entonces, por lo mismo, utilizamos el CL para comparar si ya se llegó a 10, o sea, si ya se imprimieron 10 números. Y en caso de que ya se hayan impreso 10 números, se va a hacer la función de espacio, de impresión del espacio. Y este espacio es el salto que hacemos. Lo mismo con red, regresa a la parte donde se había quedado. Y aquí hacemos el procedimiento de repetir programa. En este caso se imprime el texto 3 que indica si quiere repetir este mismo programa, se obtiene el valor, se reinician los contadores por cualquier caso y se va hacia el punto donde se había quedado. Entonces en el programa solamente tenemos que verlo de esta forma, que primero se borra la pantalla, después se obtiene el dato y el contador. Aquí reiniciamos el contador y después solicitamos los números, obtenemos el sentido
Y aquí es donde yo decía que son las comparaciones junto con los jumps. Como no podemos tener jumps hacia afuera de los procedimientos CAD, entonces lo tenemos que hacer dentro del programa principal. En este caso, pregunta si AL es igual a 0. En este caso, si es igual a 0, se va a ir hacia el jump donde dice ordenar ascendente. En este caso, ordenar ascendente llama a cal ascendente. Y en caso de que no sea ese, llama al de descendente. Ordenar descendente llama a cal descendente. Y en cualquier caso, termina en salto-descendente. Después lo mismo, cal llama a imprimir orden y a repetir programa. Pero repetir programa no hace ningún jump hacia afuera. Lo que hacemos es de que una vez haya impreso el texto para saber si quiere repetir el programa o no, lo que hacemos es comparar hacia afuera ese registro, el registro AL. En caso de que AL sea igual a 1, va a repetir, pero dentro del procedimiento principal. Y en caso de que no, se va a salir del programa. En el caso de LST, aquí nos indica las líneas de código a las que hace referencia. Por ejemplo, en este caso, donde llama a borrar pantalla, es el 0032. En la línea 0032 hace referencia al procedimiento de borrar pantalla, como se ve. Y lo mismo con el de repetir orden, por ejemplo, que es el 0199. Aquí está, imprimir orden, 000199. Aquí hace referencia para hacer todos estos procedimientos. Y en la parte final es donde nos indica sus valores, o sea, los saltos que da. En este caso, estos son los saltos que hay, y este es el del procedimiento de borrar pantalla. En este caso, su valor es 0032, es a donde va a hacer referencia cuando llamen a borrar pantalla. Y lo mismo con el de imprimir orden. Con esto igual hace referencia como si fuese un jump, en realidad. Con el de obtener data y contador, lo mismo, hace referencia a 005F. Y aquí hace referencia a la longitud de ese salto, o sea, de hasta dónde se va a dirigir, o más bien en dónde va a terminar. Y aquí podemos ver que en total se utilizan 351 líneas de código y que no tiene ningún error. Bueno, me faltó. Lo de la agrupación de código nos beneficia mucho, ya que lo que hace cal, a diferencia de macro, es que en cal lo que hace es llamar hacia la referencia donde está el código. Por lo tanto, no copia. En cambio, macro sí copia ese procedimiento de código y lo pone en el LST, lo cual lo hace un poco más legible, pero consume bastante memoria. En cambio, cal lo que hace es únicamente saltos, ya sea saltos largos o cortos, y utiliza la pila para regresar al punto en donde se había quedado en el programa principal. Por lo tanto, es mucho mejor para la memoria. Pero para cuando se trata de saber de algún error durante la ejecución del programa, también se puede utilizar mejor macro. Estos dos se pueden utilizar de forma indistinta, o sea, de que se pueden utilizar ambos al mismo tiempo y no va a haber ningún problema. En cuanto a los beneficios de agruparlo, es de que tenemos un código más legible, como se puede ver, donde sabemos exactamente qué es lo que está haciendo en cada punto del código, ya que en esta parte donde dice borrar pantalla, si vamos a la dirección donde dice el procedimiento de borrar pantalla, todo está más completo, o sea, ya sabemos a qué está haciendo referencia y no tenemos que estar buscando entre los comentarios qué es lo que en realidad está haciendo ese proceso. Ahora vamos a ejecutar el programa, por lo cual ya habíamos compilado el programa, ya habíamos linkeado, etc. Y ahora lo que vamos a hacer es llamar a ese programa. Ok. En este caso podemos ingresar la cantidad de elementos que nosotros queramos hasta máximo 99. Por ejemplo, yo voy a poner 78. Bueno, nosotros lo que hicimos en el texto es de que este número 78 se va a ir decrementando hasta que lleguemos a 0. Bueno, hasta 0,1. En este caso vamos a poner, por ejemplo, 00, etc. Y como ven, el 77 va disminuyendo y únicamente acepta números de 2 dígitos. En este caso lo vamos a rellenar rápido con números como 01, 02, etc. Así hasta que el número que lleguemos sea 01. En este caso vemos que va hasta el 14. Y ya nos faltan nada más estos. Y por ejemplo con 01 ya termina. Y ahora nos pide que introduzcamos el sentido. En este caso voy a ponerlo de forma ascendente. Y como ven me va a poner todos los números en línea, que son 10 números. Como podemos ver, 00, 01, 02, 02, 02, 03, 03, 04, 05, 09. Ahí ya son 10 números. Hace el salto de línea y continúa, que sería 09, 10, 19, 23, etc. Y como vemos, en realidad son 7 líneas de código más unas 8. Y yo había puesto 78, entonces sí está bien. En este caso, para repetir el proceso, ponemos 1,
y se nos borra otra vez toda la pantalla. Y ahora vamos a poner otra cantidad de elementos. Por ejemplo, podemos poner 25. En este caso lo vamos a llenar así rapidito. Y ahora lo voy a hacer de forma descendente. Como ven, ahora son menos líneas. En este caso van desde el 93 hasta el 00. Y como había puesto 25, son 2 líneas de 10 y 5 dígitos al final. Ahora, por ejemplo, si lo hacemos con el máximo que pusimos, que es 99, cuando lleguemos a 01, nos va a poner todas las líneas de código. Por ejemplo, en este caso me pasé y puse otros números que no van en donde dice introduzca el sentido. En este caso voy a volver a poner descendente. Y como podemos ver, cuando puse 99, me salen en total 9 líneas y al final 9 dígitos en esa línea. Bueno, más bien 9 valores en esa línea. Por lo tanto, concluimos que nuestro programa sí funciona bien, además de que ya sabemos que va del 98 hasta el 12. Y ahora, para salirnos del programa, nada más apretamos otra letra que no sea ninguna, que no sea 1, y ya. Seguiremos con las conclusiones. La instrucción call es esencial en la programación en ensamblador, ya que nos permite invocar procedimientos o funciones dentro de un programa, facilitando la modularidad y la reutilización del código. Al mismo tiempo, las macros proporcionan bloques de código predefinidos que mejoran la legibilidad y eficiencia del código. Dominar el uso de estas dos herramientas es clave para desarrollar programas de manera eficiente, modular y fácilmente mantenibles en el lenguaje ensamblador. Esta combinación permite a los programadores trabajar con mayor fluidez y precisión, maximizando la productividad y la calidad del software generado. De nuestra parte sería todo. Agradecemos su atención.